Bueno, vamos a ver un poco sobre punteros dobles, ¿sí? Voy a explicar un poquito lo que quiero hacer en esta función que tenemos acá, ¿sí? Vamos a hacerlo con un ejercicio que lo que vamos a tener un arreglo, ¿sí? De 5 enteros. La idea es crear esta función de acá, la cual me va a devolver true o false si nosotros pudimos asignarle correctamente el contenido de este arreglo, ¿sí? En esta variable que tenemos acá, ¿sí? Que es un puntero. ¿Por qué quiero hacer esto? Bueno, nosotros sabemos que si estas dos variables, esta variable buff, ¿sí? Este puntero, perdón, vive dentro del scope de main, ¿sí? Entonces, si yo quisiera modificar buff dentro de números, ¿sí? Si no utilizáramos punteros dobles sería imposible, ¿no? La única manera sería retornando directamente un puntero, es decir, que esto retorne un puntero, supongamos un int asterisco, y a este puntero de acá asignarle directamente el puntero que retorna números, ¿no? Pondríamos números, bueno, con sus respectivos parámetros, y cuando esta función se termine de ejecutar, el puntero que devolvió números, ¿sí? Va a ser el puntero al cual buff va a apuntar, ¿no? Es decir, que a buff se le apunta el retorno de números, ¿sí? Eso sería en el caso de que yo tenga esta función que retorne un puntero. Pero como ven, en esta función no retorna un puntero, retorna un valor de verdad, ¿sí? Entonces justamente lo hice de esta manera para que nosotros podamos entender un poco más la función o una de las funciones de los punteros dobles, ¿sí? Bueno, entonces, retomando, la idea es el contenido de este array, ¿sí? Pasarlo a esta función, ¿sí? Y que todo este contenido se copie en buff, ¿sí? Esa es la idea. Bien, primero que nada, vamos a dibujar el main, todo el scope del main, y vamos a dibujar el scope de números. Bien. En el scope de main vamos a tener las variables locales de main, ¿sí? En este caso, ¿cuáles son? Bueno, tenemos el arreglo de 5 elementos, ¿sí? Si nosotros lo quisiéramos dibujar, 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? 0, 1, 2, 3 y 4. Los valores son 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos nuestra variable tope y tenemos un puntero buff que apunta a null, ¿sí? Si lo quisiéramos representar sería algo así. Perfecto. Repito, estas variables viven en main, ¿sí? No viven en números. Es decir, que cuando se libera el main, o sea, cuando se termine de ejecutar el main, se liberan del stack. Entonces todas estas variables que están acá no están comunicadas con la función números, ¿sí? En la función número, ¿qué tenemos? Tenemos una variable local que es un puntero a un arreglo, en realidad es un arreglo, es un puntero al primer elemento de un arreglo, y tenemos un puntero doble, ¿sí? Fíjense qué hacemos acá. Nosotros le estamos pasando por parámetro el arreglo, el tope, y la dirección de memoria del puntero buff que apunta a null, ¿no? Bien, entonces, nosotros le estamos pasando el arreglo a este arreglo de acá, que vive en números. Entonces, si esto lo quisiéramos representar, ¿sí? Este arreglo de acá apunta, vamos a hacerlo con otro color, apunta a al primer elemento del arreglo, ¿sí? Que vive en el main. Entonces apunta a la dirección de memoria de AR0, ¿sí? Bien. Ahora,
en este parámetro de acá, lo que estamos haciendo es, nosotros tenemos un puntero doble P, ¿no? Entonces, este puntero doble lo que hace es apuntar a otro puntero, ¿sí? Entonces, P, ¿a quién apunta? Bueno, a la dirección de buff, ¿no? Entonces, apuntará para acá, ¿sí? Entonces, apunta donde vive buff, es decir, la dirección de memoria, ¿sí? Apunta a la dirección de memoria de un puntero. Ahora bien, si nosotros quisiéramos, fíjense esta línea de acá, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Nosotros estamos asignándole memoria dinámica al valor al cual apuntaba P. Es decir, estamos referenciando nuestro puntero doble y le estamos asignando memoria dinámica. Esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que P apunta a un puntero, ¿sí? ¿Y qué pasaba cuando nosotros desreferenciábamos un puntero? Nosotros accedíamos al valor el cual estaba contenido en esa dirección de memoria. ¿Y cuál es el valor que está contenido en la dirección de memoria? Y el mismo puntero buff, ¿sí? Que vive en el main. Entonces, vamos a hacerlo con este color. Este sería el valor del puntero desreferenciado, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo con esto? Bueno, nos está diciendo que al desreferenciar a nuestro puntero doble es lo mismo que nuestro puntero buff que vive en el main, ¿sí? Entonces, toda modificación que nosotros hagamos en P, ¿sí? Desreferenciado, vamos a modificar a buff. Y esa es nuestra idea, porque nosotros queremos poder modificar a buff que vive en otro ámbito, es decir, que vive en el main, pero desde otro scope, desde números. ¿Se entiende? Bien. Entonces fíjense, buff apuntaba a null y en esta línea de acá lo que estamos haciendo es, acuérdense, como el valor de P, es decir, buff, le estamos asignando memoria dinámica, es decir, que estamos modificando hacia dónde apunta buff. Entonces le estaríamos, si lo quisiéramos representar de alguna manera, estamos creando una instancia en el heap, ¿sí? Y estamos diciendo, bueno, reservame n por size of int. N en este caso le pasamos el tope que era igual a 5 y 5 enteros, ¿sí? Estamos reservando memoria en el heap de 5 enteros, o sea, estamos reservando un arreglo de 5 enteros, ¿sí? Esto sería 0, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces ahora buff ya no apunta a null, porque lo acabamos de modificar en números. Es decir que buff apunta a todo este bloque del heap, ¿sí? Entonces le asignamos indirectamente memoria dinámica buff desde números. Acá chequeamos que P no sea null. Y acá lo que estamos haciendo es al valor de P, es decir, al desreferenciar a P, que esto sería lo mismo que hacer buff i, ¿sí? Pero esto no lo podemos hacer porque buff no vive en números. Le estamos asignando el valor del arreglo A, ¿sí? Es decir, estamos copiando el arreglo que le pasamos por parámetro buff, básicamente, ¿sí? Entonces, esto se va a iterar n veces, que n es igual a 5, y se va a ir copiando buff con nuestro arreglo, ¿sí? Que en este caso apunta a ese arreglo, ¿sí? Entonces, se va a ir copiando el 1, se va a ir copiando el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿sí? Entonces, cuando se termine de ejecutar esta función, nos va a devolver true, ¿sí? Y acá lo que estamos haciendo es, si todo lo que me dio la función es verdadero, ¿sí? Es decir, que se realizó correctamente primero se reservó memoria correctamente
y se asignó correctamente este, eh, la copia de los dos arreglos, entonces ejecuta estas líneas de acá. Y fíjense que acá yo lo que estoy haciendo es imprimiendo a buff. ¿Sí? Estoy imprimiendo a buff. ¿Por qué? Porque lo acabo de modificar en números. Entonces, si todo salió bien, es decir, si se pudo copiar buff desde números, esto me va a imprimir exactamente el mismo arreglo que le acabamos de copiar, que es este de acá. ¿Sí? Así que probemos. 2B. Bien. Compilamos. Perfecto. Nos imprime exactamente el mismo arreglo que le pasamos por parámetro.